Gente de mente bonita, bienvenidos a una transmisión más de Cambiando Mentes. Feliz de saludarlos. Espero de verdad que se encuentren lo mejor posible en sus hogares y que bueno, que estemos pasando esta situación y que estemos sacando provecho, el mayor provecho posible. Realmente tenemos la oportunidad de hacer oro en las crisis y hoy tengo el honor de presentarles a mi invitado. Es un hombre muy especial, muy admirado, muy querido, muy respetado. Él es psicomago, es poeta, escritor, bailarín, actor, terapeuta, entre otras muchas cosas más. Y él es mi querido amigo Cristóbal Jodorowsky. ¿Cómo estás, mi Cris? Entre muchas cosas, mira que metagenealogista, psicochamán, bailarín, creador teatral y un chorro más de cosas que haces, ¿no? ¿Cómo estás, mi Cris? Bienvenido. Bien, pues cuando escucho eso digo, sobre todo me dedico a intentar ser el mejor ser humano que puedo. Últimamente como que he cambiado mi forma de pensar, ¿no? Y de definirme y como que me cansé de definirme por lo que hago, sino más bien por lo que soy y en lo que me he ido convirtiendo, ¿no? Y más que una cosa que es convertirse en algo externo, sino ir a buscar lo que hay en mí y justamente eso pues creo que coincide con lo que decías al principio, ¿no? Oro, hacer oro de la crisis, ¿no? Hacer oro de sí mismo. Platícanos qué has encontrado justamente. Creo que es interesante saber cómo una persona como tú, un ser humano como tú, con toda la preparación, con todo el know-how, con la expertise, con la educación y todo el bagaje cultural que tienes, cómo vive estos momentos. No sé si antes habías vivido algo así o parecido por lo menos en la vida y pues hay que aprender de esos modelos, ¿no? Que nos presta la vida, que nos pone en la vida. ¿Cómo lo vives tú, Cris? Bueno, yo me vengo preparando a esto pues hace años, ¿no? Y pienso que la gente que trabaja sobre sí misma también. Entonces no es como, ay, qué es lo que me está cayendo encima y no estoy preparado y ahora viene la angustia y nunca me he mirado a mí mismo a la cara y nunca me he dicho la verdad y nunca me he sacado la máscara y nunca he ido a buscar en las profundidades de mi inconsciente y eso, ¿no? Creo que por un lado hay personas que les toca así, que está bien fuerte la cosa, y pues bendito sea, ¿no? Porque pues, tienen que encararse. Y otras que pues que han hecho su trabajo y que estaban preparadas, es como un poco una pasta que está al dente, que ya está lista para comerse, para cocerse, comerse y ponerse y ser comida, ¿no? Es decir, más bien para que los otros coman también de ti. Eh, entonces, pues yo lo estoy viviendo y digo desde un lugar bastante privilegiado, porque agradezco mucho pues poder tener herramientas para seguir viviendo, mi arte, lo que transmito, etcétera, ¿no? Al lado de personas pues que se encuentran en momentos muy difíciles, No también hay la gente, crisis, no hay crisis en tu vida, mi Cris. sí, difíciles, ¿no? Como te decía. Entonces, digo, la crisis digo que he vivido yo es una crisis muy privilegiada, la verdad. Es una crisis que llega como la cereza en el pastel en mi vida. Es una crisis deseada, porque yo le abro los brazos a las crisis, porque tengo total confianza en que la crisis es algo que viene a como una trompeta a decirte ya es hora de seguir mutando, ¿no? Entonces, es como hay algo que tiene que morir y algo que nazca. Ujú. Entonces, para mí los primeros tiempos fueron momentos en donde viene pues, como muy de forma animal, me vino a mí la ansia, me vino mis compulsiones y empezaron a surgir situaciones en mí pues que no estaban resueltas todavía, ¿no? Digo, no he terminado de resolver, pero unas bien fuertonas. Entonces me vi con eso y me dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Es decir, o me voy a ir por ese camino, ¿no? Y me voy a ir por el desbande y también mi ego, aparecieron aspectos de mi ego, de mi neurosis, o me voy por ahí, o realmente lo miro a la cara
y de una forma amorosa pero disciplinada le digo, ya, ¿no? Ya, yo quiero mutar. Es decir, que mi propósito es transformarme en esta vida o sí, porque estoy convencido de que lo que habita en el ser humano es bueno, es la belleza misma. Digo, venimos, nacimos en un planeta donde hay budas, digo, donde hay seres que realmente se han iluminado, hay seres que se han despertado, hay seres que han tocado la profundidad del ser. Entonces digo, bueno, yo no sé si lo logre, pero por lo menos puedo apostar por ello. Y digo, la profundidad de ser no es algo que es como un ideal imaginario, sino es una situación que tiene que ver con lo que existe intrínsecamente en el ser humano, es decir, el potencial pleno, despierto, amoroso, alegre, empático y lleno de belleza, ¿no? Digo, entonces, Hablemos de eso. voy por ello. Sí, hablemos de eso. Me gustaría que platicáramos un poquito a la audiencia respecto a cómo es que funciona nuestro cerebro ante cosas que nos generan incertidumbre, miedo, ansiedad, y que entendamos un poquito todo este funcionamiento. ¿Por qué? Porque creo que como seres humanos a veces somos muy crueles como sociedad y con nosotros mismos en el momento en que estamos generando todo el tiempo pensamientos tóxicos, pensamientos que nos están haciendo sentir muy mal y que nos están haciendo que nos la pasemos de la fregada. Pero creo yo que tendríamos que entender primero por qué y de dónde vienen, ¿no? Para poder entender y poder un poco sanarlos. Sí. Ok, tienen una finalidad, ¿no? ¿Cómo entendemos esa parte para dejar de ser tan crueles con nosotros? Mira, yo voy a decir una palabra que puede ser muy tópica, pero es una realidad. Se llama lo patriarcal. Para entender la crueldad, la segmentación, la desigualdad, ¿no? Esa especie de, a veces, de arrogancia que existe en los seres humanos de creerse mejores que los otros y por el otro lado los que se sienten peores, porque también eso es una neurosis, sentirse peor, menos o sentirse más. Digo, en una existencia que después lo vamos a desarrollar, que fundamentalmente es una. Es una sola energía. Hoy estamos en la era cuántica. La ciencia ya dice que somos una sola conciencia, un ser unido, uno, una sola energía. Eso es una realidad. Entonces, uno no vive según esa realidad, la piensa, pero es como que pienso algo y mis acciones son diferentes. Entonces, no se trata solo de pensamientos, sino de acciones. Dijo, uno actúa cruelmente entre seres humanos. Es decir, venimos de 8.000 años de cultura patriarcal de guerras, dedicada al tener, al dinero, al obtener. Es como que en lugar del ser, vamos al tener. Entonces, hay que entender eso. Venimos de esa cultura, esas culturas patriarcales que aparecen cuando hay una especie de sequía. Primero hay las culturas matriarcales, donde hay más armonía. Igual desequilibrio, porque cuando solo hay una energía femenina, pues todo es una especie de comunismo espiritual y hay mucha empatía y mucho todos somos uno, pero no hay individualidad. Entonces, pues también es un desequilibrio. Sin embargo, es más amorosa son más amorosas las culturas regidas por las mujeres, esa es la verdad. Si pones a una mujer al mando, todo el mundo se ama. Es natural, es más natural, sin embargo, claro que hay crueldad. Bueno, entonces aparecen las culturas patriarcales porque hay hambre, porque hay sequía, porque se mueren los niños, porque, etcétera. Entonces hay un desequilibrio y aparecen los invasores salvajes, los indoeuropeos también en estas tierras aparecen las invasiones, ¿no? de los guerreros, de los guerreros que van invadiendo pueblo por pueblo hasta llegar a los pueblos aztecas. Entonces, pero está dedicado a la invasión, está dedicado al tener, es decir, por la fuerza obtenemos, se tiene que crear a mentes militares, es decir, que no amen, es decir, que si tú amas a tu prójimo, realmente amas al prójimo, no lo puedes matar, no puedes ser un soldado. Entonces se crean las culturas sadomasoquistas,
Por eso te decía, los que se creen más son los sádicos y los que se creen menos son los masoquistas. Entonces aparecen también, se pelean por los dioses, primero son muchos dioses para tener mucho poder, se crean después al monoteísmo, así, todos esos dioses en uno, todopoderoso. Entonces, ese es Dios el Padre, pero no puede ser un padre permisivo, no puede ser un padre cariñoso, tiene que ser un padre estricto, culpabilizador para reprimir los instintos, el placer y el amor, porque si uno siente el placer de la vida y siente la conexión con la vida, pues no va a ir a matar porque la respeta demasiado. Entonces, tiene que generar odio. ¿Cómo se genera el odio? Reprimiendo. Reprimiendo la sexualidad, culpabilizando la sexualidad, generando el pecado original. El origen del mal no es el pecado original, es la creencia de que existe un pecado original y es la moral que nos hace imaginar que el pecado original existe. Entonces se crea un autorrepresor interior y ese autorrepresor genera violencia. Y esa violencia permite matar. Entonces, digo, en el budismo hay 3 venenos, ¿no? Los 3 venenos es la ignorancia, el miedo y la violencia, y el hiperdeseo, la compulsión es querer tener. Entonces, cuando hay ignorancia de sí mismo, entonces hay falta de respeto. Entonces, el falta de respeto es yo te mato porque no eres sagrado, porque no eres divino. La naturaleza humana no es divina. Entonces, dijimos, la represión crea armas compulsivas. Entonces, se tiene que reprimir al instinto. Entonces aparece el pecado original y claro que es Eva, ¿no? La culpable de todos los supuestos males. Pero, ¿por qué? Porque la mujer naturalmente es empática, es sensual, porque esa es su naturaleza, ¿no? Entonces, si la mujer inicia al hombre y lo despierta a la sensualidad, a la verdad, ¿no? De su naturaleza, entonces eso pues, es un riesgo. Entonces, ¿qué se hace? Se condena a las mujeres y se quemaron a millones de brujas, a millones de mujeres que son como las hierberas que están en la esquina hoy en día, ¿no? Entonces, entonces también vienen las culturas cristianas, ¿no? En donde uno tiene que sufrir, crucificarse, sangrar, hacerse daño para amar. Pero eso no es amor. Digo, eso es hacerse daño, es odiarse a sí mismo. ¿Qué genera eso? Inconsciente, odio al otro. Yo no estoy en contra de ninguna religión. Bien al contrario, soy pro humano. Y mi papel es observar los fenómenos, ¿no? Lo que sucede desde las creencias, ¿no? Entonces, digo, imaginar que para amar uno se tiene que crucificar, que hacer daño, hacerse creer que uno puede cargar con el dolor del otro, que debe cargar el sufrimiento del otro, que aquí no está el paraíso, que el paraíso está después y que uno viene a este planeta a sufrir, eso crea mártires, es decir, héroes de guerra, a mártires. Por otro lado, crea el masoquismo, porque si yo para amar tengo que sufrir y tengo que sacrificarme y trabajar al sudor de la frente y sufrir en esta vida, entonces me tengo que hacer daño. Es decir, pagar el pecado original, ese supuesto pecado original, lo tengo que pagar, lo tengo que yo seguir pagando las cuentas supuestas, esas supuestas cuentas, haciéndome daño, castigándome. Eso es generar masoquismo y también sadismo, porque una vez que recibes el golpe te haces sádico. Todo sádico es un masoquista en potencia y todo masoquista es un sádico en potencia, porque recibe, se cansa y luego da. Entonces, pienso que hubo una mente muy astuta, ¿no? Y esa mente muy represora, muy dominante, muy coartante, como un carcelero, ¿no? Se fue como transmitiendo de generación en generación y fue creando a lo que Freud llamó el superego, el superyo, ¿no? El superyo, que es un yo fundamentalmente represor, entonces se inoculó dentro de las personas para que después nadie más lo tenga que hacer más que ellos mismos. Es como un bicho, es un virus. El verdadero virus es el superego patriarcal. Y eso me lo enseñó a mí el doctor Claudio Naranjo, con el que trabajé muchos años, que ahora falleció, y que tiene todo el mérito de haber dedicado su vida a intentar como reventar esa cárcel. Decía que la esperanza de este mundo es reventar la cárcel patriarcal, ¿ves? Porque eso hace que creamos y nos crían desde el hemisferio izquierdo, es decir, que el hemisferio izquierdo es el que divide, es el racional, digamos, un poco, podría ser más militar, y el hemisferio derecho es el emocional, es el que está en contacto con el espíritu, con la creatividad. Entonces, cuando nos
introducen en las escuelas, eran escuelas religiosas, pero la religión y la política estaban juntas, eran escuelas religiosas que tienen que ver con una mentalidad militar. Entonces se generan a futuros soldados, y etcétera, etcétera. Entonces venimos de una educación también perversa, una educación cuando uno entra a la escuela, digo, no te desarrollan el ser, no desarrollan la empatía, desarrollan la competitividad, desarrollan la angustia del obtener, te hacen creer que al final del camino vas a llegar a algo porque vas a lograr algo, porque vas a tener muchas cosas, y al final de cuentas es como prometerte un paraíso que no existe, porque el paraíso está dentro, está en el ser. ¿Ves? Entonces no nos enseñan a ser seres humanos, porque crear un ser humano es muy peligroso, porque un ser humano es pensante, porque un ser humano es sintiente, porque Poderoso. un ser humano que descubre que su esencia erótica en el buen sentido de la palabra, cuando no está neurotizada, es pura energía de poder y que le enseñen que es un alma, que es un espíritu, que la divinidad está dentro de la persona y que se puede entregar a ella sin necesidad de mediadores, termina el poder. Entonces se convierte en algo muy peligroso para los que han dedicado su vida a estar en la cima de una pirámide y tener todo el poder y tener también las posesiones. Y digo, cuando el ser humano se revela y se empieza a dar cuenta, cómo pasó en Chile, cómo pasó en diferentes países donde las personas empezaron a salir a la calle y gracias a los medios de comunicación se están dando cuenta que tienen alma, que tienen espíritu, digo, la información está ahí. Entonces, digo, eso se convierte en algo muy peligroso, porque si la gente se une, se pone empática, se da cuenta que son una comunidad humana, que ya están cansados de que les mientan, y etcétera, etcétera, eso es una bomba. Esa es una verdadera guerra. El amor es una verdadera guerra. El espíritu es una verdadera, pero es una guerra de amor y de paz. ¿Ves? Pero si una persona está satisfecha, si uno descubre su esencia, es satisfecha, ya no va a comprar más como lo hacen comprar, ya no se va a tragar todas las mentiras que le han hecho tragar durante 8,000 años. Digo, ya no va a necesitar al gobierno. Entonces van a autogobernar. No necesitan a alguien que le diga qué pensar. No van a querer ni ir a la escuela que les los vengan a lobotomizar. Entonces es peligroso. Es peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Van a mandar una cuestión y digo, yo estoy convencido de que tiene que ver con eso también, aparte de las razones que son misteriosas de las cuales vamos a hablar también, porque no es solo político ni económico lo que está sucediendo para mí. Digo, es uno de los aspectos, porque tú me preguntabas por qué está todo ese nos hacemos daño, ¿no? Pero ese nos hacemos daño es porque estamos condicionados a hacernos daño y a reprimirnos y eso después lo hacemos con nosotros. Entonces, se trata de desinhibir esa situación. Entonces, para terminar, entonces, lo que pasa es que viene la misma, el mismo condicionamiento de siempre, que es el miedo. Te aterran. Digo, la información está muy manipulada y está hecha para que tengamos muchísimo miedo. Entonces, cuando hay miedo, ¿qué pasa? Pues entonces no nos preocupamos más de que nos va a faltar, de que no vamos a tener, de que nos vamos a morir, de que el hambre, de que esto y lo demás acá. Entonces, no nos vamos a preocupar de hacer nuestro trabajo interior, ¿no? Y no nos vamos a despertar, pero sí va a pasar, digo, eso podría ser. Y es una tirada, porque es la misma tirada de siempre. Antes era Dios el Padre te va a castigar, ahora el coronavirus te va a matar. Y siempre va a haber algo, ¿no? Sí, porque esa es la forma de hacer que los seres humanos pierdan todos sus medios, ¿no? Y se olviden de sí mismos, de nuevo caigan en su propia ignorancia porque están preocupados de situaciones exteriores, más que de hacer el trabajo que es la verdadera salud. ¿Qué es la verdadera salud? Es el espíritu la verdadera salud. Fundamentalmente todos estamos bañados en la salud. Es decir, la salud es la salud espiritual, es despertarse a su esencia, es despertarse a la dimensión cuántica, cósmica, divina que sí existe en nosotros. Eso es una realidad hoy en día. El que diga que no es que no está informado y de alguna manera se le podría tratar de inculto. ¿Ves? Porque la cultura está ahí, es no querer ver. Entonces, digo, la cultura es todo lo que te enseña sobre ti mismo, es cultivar tu autoconocimiento, es cultivarte a ti, es despertarte a ti, ver tus capacidades, tus potenciales, ¿no? Y hacerte florecer. Para eso, digo, hay que ser consciente de que está.
Sí, probablemente sea oportunidad de ver justamente esta pandemia o esta cuarentena o todo este tiempo que hemos tenido y tendremos aislados para justamente aprender esas cosas que no nos enseñan en la escuela, aprender esas cosas que no, que solamente la vida misma a lo largo de los trancazos que nos va poniendo, es a eso venimos, ¿no? A entender, a transmutar para ser mejores, ¿no? Y creo que hoy, sí o sí, la vida nos dio, o sea, toda la gente que se quejaba de, ay, ya mañana es lunes, voy a trabajar, ay, no me gusta mi trabajo, ay, no sé qué, ay, todo eso, ok, querías vacaciones, ahí las tienes, ¿no? ¿Qué estás Ujú, haciendo con esas vacaciones? ¿De qué forma estás aprovechando o no el tiempo? ¿Qué tan bien o qué tan mal te le estás pasando? Porque, bueno, entiendo que estos sentimientos de miedo, ansiedad, tristeza son inherente del ser humano y tenemos que aprender a vivirlos y a fluirlos, pero uno decide si se estaciona o no en este tipo de sentimientos, ¿no? Entonces, ya que tenemos la oportunidad y llamémosle el privilegio de estar en nuestra casa, no solamente ese espacio delimitado por muros, sino también esta mente, ¿no? Que habitamos todos los días o que nos habita ella a nosotros, este cuerpo físico, este cuerpo, este espíritu también. Entonces, ya que entendimos de dónde viene tanta mierda, ¿qué hacemos ahora para cambiarla? ¿Qué hacemos ahora para cambiar el destino, para cambiar esta historia y disfrutar, aprovechar y sacar lo máximo en estos momentos de crisis, reinventarnos? ujú. Mira, el Vipassana, que es una práctica meditativa que viene de los orígenes, ¿no? De la India, del hinduismo, digo, em, habla de mirarse. Es una práctica en donde uno se mira a la cara. Es decir, primero mirarse, es decir, ver las heridas que uno tiene que generan sufrimiento, ver los aspectos egoístas, ver lo que duele, ver lo incómodo. Digo, hacerle frente, porque en general uno lo que hace es que trata de evadirse y ponerle yeso a todo lo que duele, a lo incómodo, a los aspectos desagradables de su propio ego, y se pone toda una máscara. Yo creo que encerrarse primero es desmoronarse, es desmoronar la máscara, es mirarse a la cara, con compasión, por supuesto, ¿no? Pero decir, sí, sí, hay dolor, tengo trabajo que hacer sobre mí mismo. No pienso que en 2 meses vamos a salir iluminados de nuestras casas como una mariposa que sale a volar. El proceso de la mariposa en un ser humano puede tomar 80 años. Entonces, es ser consciente de que tenemos trabajo que hacer y no contarnos cuentos. Es decir, no querer soluciones rápidas tampoco, sino realmente hacer el trabajo, mirarse. Se puede empezar una terapia, se puede empezar uno a mover de otra manera. Hay escuelas de bioenergética, de movimiento terapéutico, hay procesos psicoespirituales tántricos, hay para las personas que están muy en la cabeza procesos de meditación. Es decir, ver lo que toca trabajar, es decir, que hacerle frente, es decir, sí, por supuesto que estoy neurótico, por supuesto que estoy lleno de heridas no solucionadas, por supuesto que estoy lleno de rabia, de egoísmo, de orgullo, de vanidad, estoy lleno de gula, de miedo, me escapo de mí mismo, soy perezoso psicoespiritualmente, tengo mis compulsiones y le voy a hacer frente. Entonces, primero es no escapar. ¿No? Es como la oruga que entra dentro del capullo y acepta que se va a ahogar, acepta sofocar, acepta que duele y hacerle frente. Es como honrar, como decías tú, ¿no? Honrar la crisis, honrar la herida, honrar el momento difícil, porque de ahí van a hacer algo, ¿no? Entonces, es aprovechar ese frente a frente. Pero digo, es difícil aprovechar un frente a frente cuando uno no tiene como, aprender a conocerse a sí mismo, cuando uno no se conoce a sí mismo, es decir, que no es consciente de que es una conciencia, de que uno es algo más que todo ese sufrimiento, que todas esas angustias, que todos los fenómenos materiales, corporales, que uno no es solamente su cuerpo, que uno no termina cuando termina el cuerpo, que uno no está encerrado en su cabeza, que uno no es su nombre, sus ideas, sus palabras, que la realidad auténtica es silenciosa, misteriosa, invisible y cósmica. Es decir, yo digo esa palabra, es cósmica, mucho más allá del planeta, mucho más allá del universo. Es como
la onda, y la partícula es el pluriuniverso, que es un grano de arroz. Nuestro cuerpo dentro de un grano de arroz es más pequeñito todavía. Entonces, que la inmensidad que nos habita es inconmensurable. Estar convencidos de eso, porque si no, no se puede hacer trabajo sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque no vale la pena. ¿Dónde vamos a llegar? A lo mismo. Entonces, es como tomar conciencia de esa otra dimensión, y es el alquimista interior. Con eso puedes hacer oro. Ese es el punto de vista desapegado de uno mismo, ¿no? Que empieza a tratar a su otra dimensión. Es dos al mismo tiempo. Hoy se habla de eso, ¿no? Que al mismo tiempo uno es la materia, pero al mismo tiempo es el espíritu. Esa es la realidad cuántica. Soy partícula y soy onda al mismo tiempo. Soy totalidad y soy individualidad. Entonces, ahí vamos. Entonces empiezo a hacer mi trabajo. Ya el hecho de hacerse frente, de mirarse, de querer ir a que te acompañen. A veces hay terapeutas macanudos, de verdad, hoy en día. Gente que te dice, vamos y vamos a morir juntos. Vamos a hacer todas las muertes necesarias. Es de alguna manera dejar de obedecer a todos esos miles de años de mentiras y de condicionamientos y de sufrimientos, porque el sufrimiento viene de ahí. Viene de 8.000 años de sadomasoquismo, de culpabilización, de vivir con un carcelero en la cabeza que te avergüenza, que te castiga, que te critica, que te juzga por cualquier cosa que haces. Es reventar eso. Y eso es lo primero, es decidir en esta vida, eso yo lo reviento, porque se puede reventar. Entonces se revienta y encontrarse consigo mismo. Hoy hay tantas formas, a veces se utiliza una planta maestra, a veces se necesita tomar un LSD, a veces se necesita irse a la montaña, no, simplemente tomar esto dentro de la casa y respirar y hacer un encontrón. A veces se necesita hacer un trabajo sobre los sueños, pero a cada quien le toca encontrar su camino, porque a cada quien tiene que ser un buscador, es decir, agarrarse, voy a decir tal cual, los ovarios y los huevos y hacer el trabajo y decir, voy a lo que voy, porque digo, no tengo tanto tiempo y de mí voy a transformarme en oro. ¿Por qué? Porque valgo la pena. ¿Y qué es el oro? Es esa dimensión alquimista, conciencia emanente, divina, que está en ti, que tiene todos los potenciales posibles, y ir sacándose esas máscaras que nos identifican al pasado, ¿no? Es como morir con buena cara. Eso ya es actitud. Esa actitud es una buena actitud. La actitud de abandonar, de desapegarse, de dejar de identificarse y decir, voy a lo nuevo, ¿no? Tampoco estar tan obsesionados por querer ser de una cierta manera, porque yo creo que esas programaciones neurolingüísticas a veces y with your mind you can do everything you want, etcétera. Claro que sí, porque es útil para hacer cosas, pero para hacer lo que uno es, no hacer, correr, tocar, manejar, estar saludables físicamente, sino tu alma. Eso es simplemente liberar al territorio, ¿no? Para que la semilla vaya naciendo, porque la semilla es naturalmente oro. No necesitas fabricarlo, necesitas como despejar el terreno para que la flor salga naturalmente. Somos todos esencialmente oro. Y es súper importante saberlo, ¿no? Entender y aceptar la muerte y el miedo, ¿no? Que realmente es lo que nos tiene encerrados, nos tiene paranoicos de, ay, estás contagiado o no, y lávate las manos y lava todo lo que traes del súper. Entonces, de pronto, ¿a qué tiene la gente miedo? ¿A enfermarse? ¿A morir? ¿O de Y dónde viene toda esta ansiedad, ¿no? fundamentalmente es el miedo. En el budismo, según, digo, el budismo y según se cuenta, ¿no? Porque pues, Buda nunca realmente escribió algo, no sé, es como Cristo, que no se sabe si realmente existió o no, Ujú. pero en todo caso, según ese mito, el mito búdico, él se preocupó de tres cosas: de trascender la vejez, la enfermedad y la muerte, porque se dio cuenta que uno actuaba por miedo, y que cuando uno actúa y la motivación es el miedo, en general es destructivo, es egoico, ¿no? Porque no es consciente de su esencia inmortal, invisible. ¿Mm? Entonces, como te lo decía, yo pienso que um, los poderosos, los que buscan el poder, las que buscan el poder, se han ocupado de asustarnos, ¿ves?
te van a castigar, y si te portas mal te vas a ir al infierno, y vas a pecar, y el castigo, y etcétera, ¿no? Digo, la Biblia realmente está llena de castigos divinos. Digo, súper cruel, la plaga en Moisés, ¿no? Moisés y todas las plagas en Egipto y las muertes y las destrucciones. Es como un Dios que te quiere, pero que te castiga y que te daña y que te tortura. Digo, es una invención de una divinidad muy cruel. Digo, que te asusta. Entonces, ese Dios al cual estamos acostumbrados a supuestamente obedecer, es un Dios que asusta y, digo, la sociedad y los padres y etcétera, se comportan así y a los niños los aterran. Si te portas mal, va a venir tu papá y vas a ver lo que te va a pasar y si traes las malas notas. Digo, uno sale de la infancia aterrado, pero sale condicionado, ¿ves? Y sale condicionado siendo cómplice de esa sociedad poderosa que necesita gente aterrada para poder dominarla mejor. Aunque hayan monos, digo, que parecen poderosos, en el fondo cuando hacen así es que tienen mucho miedo. Entonces, todos vivimos en... Entonces, es fundamental, digo, trascender el miedo exacerbado, porque el miedo es útil, el miedo nos permite actuar, es una buena gasolina. Cuando uno tiene miedo, va y actúa, pero también hay miedo paralizante, ¿ves? Y ese es el miedo con el que nos condicionan, un miedo para paralizarnos, para que no actuemos, para que seamos mecánicas, para que no pensemos. Entonces, es muy importante trascender el miedo y por eso, pues existen las culturas meditativas, meditar, es decir, ser consciente que uno es una conciencia, de alguna manera podríamos decirlo, inmortal, ¿sí? Y observarse, es decir, no identificarse al miedo, no es no tener miedo, es nada más poder actuar a pesar de El miedo. tener miedo. Es poder despertarse, poder desarrollarse a pesar de tener miedo. Saber que eso existe, como el dolor, como el enojo. Cris, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya entendimos por qué pensamos así, ya entendimos por qué somos como somos. ¿Qué otras actividades, además del vipassana, del silencio, de la meditación, de la lectura, por supuesto, que es Claro. algo a lo que nos invita toda esta situación, estar en silencio, dejar de pensar, empezar a sentir, apagar el switch exterior, prender el switch interior? ¿Qué más nos recomiendas hacer para empezar a hacer las paces con nuestra mente ahí macabra, ¿no? Que tenemos de pronto enloquecida? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, como dices tú, ¿no? Aparte de meditar, aparte de hacer introspección, y de generar una actitud muy positiva, porque digo, desde una perspectiva en donde no hay pecado original, en donde lo que te vas a encontrar es puro bonito, puro bello, pura iluminación, aparte de todos los aspectos humanos que están ahí, que pues que a veces ni una vida basta para solucionar, pero que esencialmente y desde en un estado de ser más amplio, pues es lo pleno que somos, ¿no? Entonces, desde ahí te puede empezar a trabajar también con mucho humor. Uh-huh. Eh, hay una práctica en la terapia gestáltica que se llama la silla vacía, ¿no? La silla vacía es hablar contigo mismo. Es decir, sientas a aspectos de ti, como tu egoísmo, y dices, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué siempre surges? Entonces la sientas. Entonces te das la vuelta y te sientas tú y respondes en su nombre. Mira, pues la verdad es que cuando yo fui niñito, pues mis padres pues me dieron muchos golpes y me privaron de todo y ahora lo quiero a pesar de todo y no me importa. Entonces le hablas, bueno, pero a ver. Pero tú crees que todavía tus padres están ahí, que no te están dando, tú crees que no tienes nada, sí, la verdad es que creo. Y pues haces diálogos con diferentes aspectos de ti, es muy divertido. Luego si lo haces, que en ese aspecto, ¿no? El egoísta le pones una nariz de payaso, también es muy divertido. Entonces lo hablas así como si fuera un payaso, te lo tomas menos en serio. El humor es súper importante, ¿ves? Haces hablar tu tristeza, haces hablar... Entonces, el diálogo es importante. ¿Por qué? Porque el diálogo te ayuda a desapegarte, no a identificarte. Es decir, digo, sufro hasta cierto punto. Hay aspectos de mí que sufren, pero esencialmente yo no sufro. Ir acostumbrándose a través de esa práctica a identificarse a otra situación.
Aprender a Eh, deshebrar todos esos personajes que habitan en nosotros, ¿no, mi Cris? eso, El triste, sí. el egoísta, el sexy, el positivo, el todo, todo. Hay un chorro Positivo, de el conceptos, ¿no? vanidoso, ¿no? El orgulloso, hablando de los pecados, pero creo que ayer hablamos en un Instagram, ¿no? Que el pecado etimológicamente quiere decir no dar en el blanco. Es cuando uno no da en el blanco, no es que haya algo malo, es nada más que te desviaste. Toda compulsión tiene que ver con una parte con la ignorancia en nosotros, con el miedo y con la violencia, entonces se convierte en compulsión, ¿no? Heridas que después se convierten en compulsiones. Mm. Entonces eso es uno. También estaba pensando, ¿no? ¿Qué hacer con los miedos? Los miedos hay que esculpirlos, hay que hacer esculturitas con los miedos. El miedo acá y darles cara, ¿no? Y ponerlos alrededor y bailar con los miedos, bailar alrededor, hacer una ceremonia donde uno baila alrededor de los miedos y después guardarlos dentro de una cajita para que no sean invasivos. Y cada vez que tienes un miedo, le hablas y le dices, mira, la verdad es que quédate aquí adentro porque en estos momentos yo tengo que actuar y tú eres condicionante. Le puedes dejar una monedita también a los miedos. Son juegos para niños, pero son muy buenos. Le dejas una monedita. ¿Qué más podríamos hacer? Reírte como loco en las mañanas. Ah, sino reírse, esa es la terapia del yoga, el yoga de la risa, reírse de todo, porque pues podríamos decir que de alguna manera todo esto es transitorio, ¿no? Que las cosas pasan y que nosotros también y que no va a durar tanto tiempo. En la historia del cosmos esto es menos de un milésimo de segundo. Entonces, todo esto que nosotros tomamos con tanta seriedad para el universo, pues es nada. Entonces digo, reírse de lo que le pasa, la pandemia, aunque es terrible reírse, pero no es reír, me río de ti por todo lo que está pasando, que de verdad, eh, eh, compasión para todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que están viviendo momentos difíciles, pero no voy a ayudar si yo tomo tu sufrimiento. Entonces lo que puedo hacer es que a ese sufrimiento mejor ponerle risa y río toda la mañana o por lo menos 15 minutos Aunque sea falsa esta porque risa, toda la mañana te va a doler la barriga. aunque sea falsa esta risa, aunque no la sientas de Es inicio. que la risa es contagiosa, ¿ves? Sí. La risa es súper contagiosa. Entonces empiezas un poquito, ja, y vas a ver que después de un minuto vas a estar en el suelo retorciéndote de risa. Y es como que también la risa ayuda mucho a liberar energía, ¿no? A liberar tensión. Em, ¿Qué Dormir más en el baño. podemos hacer? Ah, no, yo decía que sí, dormir, cambiar los muebles de lugar, ¿no? También yo hice ese ejercicio, es decir, poner en una mano sí y en una mano no, ¿no? Y tomar, digo, estos anteojos, bueno, la verdad es que sí, porque, porque los necesito, ¿no? Y voy a ver acá. Esto, por ejemplo, que tengo acá, digo, lo tengo acá y ni siquiera lo utilizo porque lo tengo ahí porque tenía una pluma hace muchos años que funcionaba muy bien y que me gustaba mucho, pero ya no la tengo y ya ni siquiera lo utilizo y lo tengo hace 6 meses. Ahora esto lo voy a poner en un lugar porque ya no lo necesito más. ¿Por qué lo ando teniendo ahí? Ya hago eso. Luego veo aquí los cerillitos, estos sí porque los necesito para acá, pero como yo ya lo hice, ya casi ya tengo puras cosas que sí. Entonces, sí, y lo que no, se tira. Entonces, limpiar la casa es como también limpiarse a uno mismo. Cambiar los muebles de lugar es muy bueno porque es como que cambio de perspectiva. Me doy la posibilidad de vivirme interiormente de otra manera, ¿no? La casa es como el ego también. Entonces, cambiar los objetos de lugar es como refrescar a su propio ego y también torcer un poco la mano porque pues a veces uno se porfía mucho, ¿no? Así tiene que ser, este cuarto tiene que ser así, y como que después se plasma su identidad y se fija demasiado, se reconoce demasiado en su casa, ¿no? Que no está mal, porque personas que viven en el superorden, pues está en el desorden, pues está bien como tener situaciones más ordenadas, pero personas que son muy ordenadas está bien como cambiar el orden, dormir en Este diferentes ejercicio lugares de la casa. para conectar con el amor, con Para el... conectar con el amor, mira, a veces darse unos buenos baños de miel no está mal.
dibujarse un corazón de oro aquí en el corazón también no está mal, aparte de todo lo que nos hemos dicho, ¿no? Porque pues, conectarse con el amor es todo un proceso. A veces se cree que la psicomagia es milagrosa porque a veces las personas utilizan la psicomagia como que me lo tienes que sanar ahora mismo, ¿no? No están dispuestos a hacer el proceso. Es decir, que los actos de psicomagia van de la mano de un proceso. ¿Ves? Si tú estás haciendo proceso y además haces actos, eso se potencia. Pero si solo quieres el acto y no quieres hacer el trabajo en profundidad, a veces funciona para situaciones puntuales, pero no tiene un efecto profundo, ¿no? Se puede hacer eso, te puedes de repente pintar todo de plateado si te desvalorizas en tu casa desnudo, desnuda, y te pones a bailar, a irradiar al mundo, porque en el fondo el amor, ¿qué es? Es dar, es sentir que uno está tan lleno, tan lleno, tan lleno, tan lleno, que claro, que es agradecidísimo recibir, pero no es una necesidad intrínseca de vida o de muerte que necesito que me amen porque si no me voy a morir. Digo, este encierro también está muy bueno para darse cuenta de que dentro tenemos recursos emocionales y amorosos, pues infinitos, ¿no? Entonces, pintarte todo de oro, bailar, imaginar que irradias al mundo, reconocerte. El niño interior también está muy bueno, aunque parezca raro, pero a veces para un adulto comprarse un peluchito está bueno. Y hablarle a su niño interior y tenerlo y decirle, yo me voy a ocupar de ti, porque cuando tuvimos padre, madre, abuelos, etcétera, que nos trataron mal y nos abandonaron, entonces como que no nos queremos mucho y no nos sabemos tratar, no sabemos ser una buena madre con nosotros, no sabemos darnos límites, por ejemplo, decirnos, no, esto no lo vas a hacer porque te va a hacer daño. ¿Ves? Y nos permitimos todo. Digo, hay muchas personas que se permiten todo, digo, con personalidades agresivas, autodestructivas, que abusan de drogas, de sustancias, de alcohol, también de sexo y etcétera. Eso es no haber tenido un buen contenedor en la casa, ¿ves? Que te contuvo una madre que te dijo, no, mi amor, esto pues no te va a hacer mucho bien. Digo, no estoy diciendo que no hay que vivir sus impulsos, pero una cosa es compulsión y otra cosa es impulsos, ¿no? Los impulsos Sí, normales. Entonces, eso, cuidarse. muchas gracias, Cris. Un placer. Igualmente. Oye, pues muchas gracias, amigos. De verdad espero que hayan disfrutado mucho este programa como yo lo disfruté. Gracias, Cris, nuevamente por iluminarnos con tu sabiduría. Espero tenerte muy pronto, nuevamente. Así Oye, sea. las cosas buenas de la pandemia, que por fin pudimos, nos pudiste dedicar y regalar este tiempo maravilloso. Pues sí, sí. Sí. Yo Ahora es cuando y que te escribo luego, luego. estoy privilegiadamente feliz. Padrísimo, mi Cris, se te quiere. Yo también.